Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 06 de julio de 2025. Tema: Oscuro pasado que no conviene recordar porque no trae bendición. Lección: Números 20:14 al 21. Texto: Primera de Pedro 3:9. Introducción: En la vida de cada ser humano, existen momentos oscuros, situaciones dolorosas y decisiones equivocadas que conforman lo que comúnmente se llama el pasado. Para muchos, ese pasado está marcado por experiencias de sufrimiento, fracaso, pecado y consecuencias negativas que dejaron huellas profundas. Sin embargo, la Escritura nos enseña que vivir atados a ese pasado no solo es inútil, sino que puede convertirse en un obstáculo para recibir las bendiciones y el propósito de Dios en nuestra vida presente. Dios, en su infinita gracia y misericordia, no desea que vivamos atrapados en el recuerdo constante de nuestros errores, fracasos o sufrimientos del ayer. La palabra de Dios nos invita a no ser esclavos de nuestra historia pasada, sino a mirarla como una oportunidad de aprender y crecer, sin que ésta nos impida avanzar hacia el futuro que Él ha preparado para nosotros. Recordar con pesar los días oscuros del pasado, en lugar de hallar en ellos lecciones de vida, puede llevarnos a la parálisis emocional y espiritual, impidiéndonos caminar en la libertad que Cristo nos ofrece. El apóstol Pablo, en sus epístolas, nos muestra cómo debemos olvidar lo que queda atrás y seguir adelante hacia lo que está por venir, especialmente hacia la meta que es Cristo. El pasado tiene su lección, pero no debe definir nuestra identidad ni nuestra relación con Dios. Dios desea que vivamos en su perdón, disfrutemos de la restauración que Él ofrece, y tengamos esperanza para el futuro. El recuerdo del pecado y el sufrimiento sin la perspectiva de la redención solo trae condenación, mientras que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos anima a caminar en victoria. 1. El pasado no debe definir nuestra identidad. Vivir enfocados en los errores, fracasos o sufrimientos del pasado nos impide abrazar la nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo. A través de la obra redentora de Jesús, somos nuevas criaturas y no debemos permitir que el pasado nos limite ni nos defina. Primera de Pedro 2:24, siendo sanados por su llaga, vosotros como ovejas errantes, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 2. El pasado no cambia, pero Dios puede transformar el presente. El recordar constantemente los errores y sufrimientos pasados solo nos mantiene atados a un ciclo de dolor y arrepentimiento. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos permitir que Dios transforme nuestro presente y futuro, dándonos la oportunidad de vivir en su gracia. Filipenses 3:13 y 14, olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 3. La rememoración del pasado nos lleva a la parálisis espiritual. Cuando nos sumergimos en recuerdos dolorosos y oscuros, nuestra mente y nuestro espíritu quedan paralizados. En lugar de avanzar en la fe y en la obediencia a Dios, quedamos atrapados en un estado de desesperanza. Es necesario dejar atrás el pasado y poner nuestra confianza en el Señor para seguir adelante. Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. 4. El pasado no debe ser un obstáculo para vivir en libertad. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la condena del pasado. Si seguimos trayendo a nuestra mente las fallas del ayer, no experimentamos la libertad que Dios tiene para nosotros. La verdadera libertad se encuentra en Cristo, quien borra nuestra deuda y nos da un futuro lleno de esperanza. San Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 5. Recordar el pasado con amargura impide el perdón. El mantener vivos los recuerdos de lo que nos hicieron en el pasado, sin perdonar a quienes nos han ofendido, solo cultiva amargura y resentimiento. Este obstáculo impide que experimentemos la paz de Dios y la bendición de vivir en perdón. Debemos perdonar, como Él nos ha perdonado a nosotros. San Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 6. Dios ha olvidado nuestro pasado de pecado. Uno de los aspectos más maravillosos del perdón de Dios es que Él elige olvidar nuestros pecados pasados. Si Él, en su infinita misericordia, no recuerda nuestras ofensas, ¿por qué deberíamos seguir recordándolas? Debemos aprender a vivir en la gracia de la redención, sabiendo que el Señor nos ha perdonado.
Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 7. El enfoque debe estar en la esperanza del futuro en Cristo. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a poner nuestra mirada en el futuro, en las promesas que Él tiene para nosotros. Al enfocarnos en Cristo y su obra redentora, encontramos esperanza y propósito, y el peso del pasado deja de tener poder sobre nuestra vida. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Conclusión, el pasado, especialmente cuando está marcado por fracasos, sufrimientos o pecado, no debe ser un peso que nos impida avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. La incredulidad y el aferrarse al pasado solo nos alejan de las bendiciones presentes y futuras que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. A través de la fe en Cristo, hemos sido perdonados y restaurados, y debemos vivir en esa verdad, sin dejar que los recuerdos dolorosos de ayer definan nuestra vida. Dios nos llama a olvidar lo que queda atrás, a perdonar y a vivir en la libertad que Él nos ofrece. La bendición de vivir en Cristo radica en caminar hacia el futuro con esperanza, dejando atrás la oscuridad del pasado. Primer título. Respetuosa solicitud recordando las misericordias de Dios. Versículos 14 al 17. Léase, Éxodo 2:23 y 24, Isaías 63:7. Introducción. A lo largo de la Biblia, encontramos una profunda y constante invitación a recordar las misericordias de Dios, no como una simple evocación de hechos pasados, sino como una fuente viva de consuelo y esperanza para el presente. Las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, son el fundamento sobre el cual podemos levantar nuestras oraciones, nuestras solicitudes y nuestras peticiones ante su trono de gracia. En momentos de aflicción, dolor o dificultad, es común que nos sintamos pequeños e incapaces de acercarnos a Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que podemos presentar nuestras peticiones de manera respetuosa, confiada y humilde, recordando las grandes misericordias que Él ha mostrado a lo largo de la historia y en nuestras propias vidas. La misericordia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos da esperanza y nos renueva cada día. Al recordar su fidelidad y compasión, encontramos el valor para acercarnos a Él con el corazón abierto, sabiendo que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de su gracia infinita. En muchos pasajes bíblicos, los siervos de Dios se acercaron a Él con una solicitud respetuosa, pero también con una conciencia plena de su bondad y misericordia. Esta es la actitud correcta con la que debemos acercarnos a Dios, no desde la arrogancia ni desde el temor, sino con un corazón quebrantado y humilde que reconoce que, aunque no merecemos nada, Dios es rico en misericordia y generoso en su amor. 1. Las misericordias de Dios son inagotables. A pesar de nuestras fallas, Dios sigue mostrándonos su compasión día tras día. Es un recordatorio de que su misericordia no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad eterna. Este es un consuelo, pues nos permite acercarnos a Él sabiendo que nunca nos rechaza. Lamentaciones 3:22 y 23, las misericordias de Jehová nunca terminan, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 2. El recordar las misericordias de Dios fortalece nuestra fe. Recordar las misericordias pasadas de Dios nos da confianza para enfrentar las dificultades actuales. Al ver cómo Él ha sido fiel antes, podemos confiar en que Él continuará siendo fiel en el presente y el futuro. Isaías 43:21, este pueblo he formado para mí, mis alabanzas publicará. 3. El reconocimiento de las misericordias de Dios nos lleva a la gratitud. La actitud de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros debe conducirnos a un corazón agradecido. La gratitud es una respuesta natural cuando reconocemos las innumerables bendiciones que hemos recibido de su mano. Salmo 107:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 4. La misericordia de Dios nos da esperanza en los momentos de aflicción, en los tiempos de angustia y prueba. El recordatorio de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana nos da la esperanza de que no estamos solos. Siempre hay una salida y una promesa de restauración. Salmo 34:18, Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. 5. Dios responde a nuestras oraciones por su misericordia, no por nuestros méritos.
al acercarnos a Dios, debemos recordar que nuestras oraciones no son respondidas por nuestros méritos, sino por la misericordia que Él tiene para con nosotros. Esto nos permite acercarnos con humildad y reverencia. Salmo 51:1, Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, conforme a la multitud de tus piedades borra mis transgresiones. 6. La misericordia de Dios nos insta a vivir en santidad. Recordar las misericordias de Dios nos llama a una vida de obediencia y santidad. Si hemos sido tan generosamente perdonados, nuestra respuesta debe ser vivir para agradar a aquel que nos ha mostrado tanta bondad. Romanos 12:1, Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 7. La misericordia de Dios nos permite perdonar a los demás. Cuando recordamos la inmensa misericordia de Dios para con nosotros, nos lleva a tener un corazón perdonador hacia los demás. Así como Él nos perdona, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Efesios 4:32, Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Conclusión, las misericordias de Dios son un tesoro infinito que nos llena de esperanza y fortaleza en los momentos más difíciles de la vida. Recordar sus misericordias nos ayuda a reconocer que, a pesar de nuestras imperfecciones, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, restaurarnos y guiarnos. Este recordatorio no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos lleva a vivir en gratitud, obediencia y perdón. Así, acercarnos a Dios en oración con una actitud respetuosa y confiada, sabiendo que Él actúa por su misericordia y no por nuestros méritos, nos permite experimentar su bondad de una manera más profunda y transformadora. Segundo título. Cuidarse de actuar impíamente. Versículo 18. Léase, Proverbios 20:22, Romanos 12:17. Introducción. La Escritura es clara al advertirnos sobre los peligros de actuar impíamente, es decir, vivir sin reverencia, sin respeto o sin temor de Dios. La impiedad no solo se refiere a la práctica abierta del pecado, sino también a una actitud interna que desoye la voz de Dios y se aleja de su voluntad revelada. En nuestra vida cotidiana, la tentación de vivir de manera autónoma y seguir nuestros propios deseos puede ser fuerte, pero la Biblia nos llama a ser conscientes de que la impiedad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también trae consecuencias graves tanto en lo personal como en lo social. La impiedad es la actitud del corazón que rechaza la autoridad divina, y cuando vivimos impíamente, tomamos decisiones que contravienen los principios y mandamientos de Dios. Esto puede manifestarse en diversas formas, desde desobedecer sus mandamientos de manera consciente hasta actuar con egoísmo, envidia o codicia, apartándonos de lo que Él ha ordenado para nosotros. En la historia bíblica encontramos numerosos ejemplos de personas que, al actuar impíamente, enfrentaron las consecuencias de su rebelión. Ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, los que vivieron alejados de la voluntad de Dios experimentaron su disciplina, y en muchos casos, la impiedad resultó en ruina y destrucción. Sin embargo, la Escritura también muestra que Dios es misericordioso y que, incluso cuando hemos caído en impiedad, hay perdón y restauración disponibles para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él con un corazón sincero. 1. La impiedad se manifiesta en desobedecer los mandamientos de Dios. Vivir impíamente implica ignorar o rechazar los mandamientos de Dios. Es una actitud de rebeldía que, si no se corrige, conduce al alejamiento de la voluntad divina. La desobediencia, aunque parezca una decisión personal, tiene repercusiones espirituales profundas. Salmo 10:4, El impío, por la arrogancia de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. 2. La impiedad lleva al desorden y la confusión. El que vive impíamente se aleja de la paz que proviene de vivir bajo la dirección de Dios. La vida sin principios divinos se caracteriza por la confusión, el caos y la falta de propósito. La impiedad es un camino que aleja del orden divino establecido para la vida humana. Salmo 37:9, Porque el impío será destruido, y los que esperan en Jehová heredarán la tierra. 3. La impiedad produce frutos de maldad, las acciones impías no producen frutos buenos. Al actuar impíamente, nuestras obras reflejan la maldad que habita en el corazón. En cambio, aquellos que siguen el camino de Dios buscan vivir en justicia y hacer el bien. Proverbios 28:5, El impío hace obras de iniquidad, no entiende lo que es justo,
el que sigue a Jehová entiende todas las cosas. 4. Dios aborrece la impiedad y los impíos serán juzgados. Aunque Dios es amoroso y misericordioso, la impiedad no queda impune. Él odia la maldad y juzgará a aquellos que, voluntariamente, se alejan de él y persisten en su maldad. La Escritura es clara, el juicio de Dios vendrá sobre los impíos. Proverbios 2:22, los impíos serán expulsados, pero los justos habitarán la tierra. 5. El impío no tiene paz, su vida está llena de angustia. Aunque el impío puede gozar de placeres temporales, la verdadera paz y el gozo solo se encuentran en Dios. Aquellos que viven en impiedad experimentan un vacío profundo, ya que su vida está desconectada de la fuente de verdadera paz. Isaías 57:21, no hay paz para los impíos, dice mi Dios. 6. La impiedad daña la relación con Dios y con los demás. La impiedad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Cuando nos alejamos de Dios y actuamos sin reverencia, nuestras relaciones humanas también sufren. La falta de respeto hacia Dios genera falta de respeto hacia los demás. Proverbios 15:28, la boca del impío y la boca del necio son dos cosas abominables. 7. El arrepentimiento es el camino de restauración para el impío. Aunque la impiedad tiene consecuencias severas, siempre existe la oportunidad de arrepentirse y volver al camino de Dios. El arrepentimiento genuino trae restauración y misericordia. Dios está dispuesto a perdonar a todos los que se apartan de su maldad y buscan su rostro. Zacarías 1:3, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Conclusión, el actuar impíamente trae consigo consecuencias que afectan nuestra relación con Dios y con los demás. La impiedad no solo implica desobedecer los mandamientos de Dios, sino que también nos sumerge en un ciclo de angustia, desorden y juicio. Sin embargo, la misericordia de Dios es más grande que nuestras faltas, y Él nos llama a arrepentirnos y regresar a su camino. Si vivimos conscientes de las consecuencias de la impiedad y buscamos vivir en justicia y obediencia, podremos disfrutar de la paz y las bendiciones que solo Él puede otorgar. Tercer título. Buscando la paz y armonía con su hermano. Versículos 19 al 21. Léase, Romanos 12:16, Hebreos 12:14. Introducción, la paz y la armonía en nuestras relaciones interpersonales son fundamentales para vivir conforme a los principios cristianos. En un mundo lleno de tensiones, conflictos y divisiones, el mensaje del Evangelio nos llama a ser pacificadores, a buscar la reconciliación y a vivir en armonía con los demás, especialmente con nuestros hermanos en la fe. Jesús enseñó que el amor y la unidad entre los creyentes son testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas. En la Biblia, encontramos que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un fruto del Espíritu Santo que refleja el carácter de Cristo en nosotros. La Escritura nos exhorta constantemente a vivir en paz y a procurar la unidad, ya que las disputas, resentimientos y enemistades pueden destruir la comunión que tenemos con Dios y entre nosotros como hermanos en Cristo. En el Sermón del Monte, Jesús declara, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Esta bienaventuranza resalta la importancia de ser instrumentos de paz en medio de un mundo quebrantado. Buscar la paz y la armonía con nuestro hermano no es solo una tarea opcional, sino un mandato divino. La reconciliación requiere humildad, paciencia y, sobre todo, amor. Cuando buscamos la paz, reflejamos el corazón de Dios, quien ha hecho todo lo posible para restaurar nuestra relación con Él a través de Jesucristo. Al buscar la paz y la reconciliación, estamos siendo imitadores de Cristo, quien vino a sanar las brechas entre Dios y los seres humanos. 1. La paz es un mandato de Dios. Dios nos ha llamado a vivir en paz. La Escritura nos manda a buscar activamente la reconciliación y la unidad con nuestros hermanos. La paz no es algo que se deja al azar, debe ser una prioridad en la vida cristiana. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 2. La paz refleja el corazón de Dios. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo y refleja la naturaleza de Dios mismo. Ser pacificadores es un testimonio de que vivimos bajo el señorío de Cristo. El creyente que busca la paz con su prójimo muestra el amor y la gracia que Dios le ha dado. San Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 3. El perdón es esencial para la paz.
La falta de perdón es una de las principales barreras para la paz y la armonía. Jesús nos enseñó que debemos perdonar a nuestros hermanos de corazón, tal como Él nos ha perdonado a nosotros. El perdón es la llave para restaurar la paz en nuestras relaciones. San Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 4. Buscar la paz es un acto de humildad. La humildad es esencial para lograr la paz. A menudo, buscamos tener la razón o defender nuestro orgullo en los conflictos. Sin embargo, la verdadera paz se logra cuando estamos dispuestos a humillarnos, reconocer nuestras faltas y poner las necesidades del otro antes que las nuestras. Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. 5. El conflicto no debe ser ignorado, sino resuelto. La paz no significa ignorar los problemas o los conflictos. De hecho, ignorarlos puede empeorar la situación. En lugar de evadir el conflicto, debemos abordarlo con amor y sabiduría, buscando la reconciliación genuina. San Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. 6. La paz edifica la iglesia. Una iglesia unida en paz es una iglesia fuerte. La paz en el cuerpo de Cristo edifica a los creyentes, crea un ambiente de crecimiento y atrae a otros a la fe. La unidad es esencial para que el testimonio de la iglesia sea efectivo en el mundo. Efesios 4:3, esforzaos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 7. La paz es un reflejo de la salvación que recibimos. La paz con nuestros hermanos es una extensión de la paz que hemos recibido de Dios a través de Jesucristo. Al reconciliarnos con Dios, Él nos da la capacidad de reconciliarnos con los demás. La paz entre los creyentes es, por tanto, un testimonio del Evangelio. Efesios 2:13 y 14, porque en Cristo Jesús, a vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Conclusión, buscar la paz y la armonía con nuestros hermanos en la fe es más que una buena práctica, es un mandato divino. La paz refleja el corazón de Dios, edifica la iglesia y es un testimonio visible de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Aunque el perdón, la humildad y la disposición a resolver los conflictos son esenciales para mantener la paz, debemos recordar que esta paz no es producto de nuestros esfuerzos humanos, sino un regalo que Dios nos otorga a través de su Espíritu Santo. Texto. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.